Todavía no lo puse en modo presentación, pero digo, se ve el PowerPoint, ¿verdad? Sí, se ve, profe. Bueno, bárbaro. Voy a esperar 2 minutitos más, que se hagan y 35 y arrancamos, ¿sí? La idea de hoy es seguir con el movimiento del agua subterránea, ¿sí? Cuáles son los criterios que se dan para que se genere un movimiento subterráneo del agua. Y después, cuando terminemos la clase virtual, yo les voy a enviar el link para el práctico de este tema, ¿sí? Tengan en cuenta que el segundo parcial va a ser el jueves 1 de julio, como habíamos estipulado a principio de cuatrimestre. O sea, quedan 2 clases, increíblemente, ¿sí? No sé la sensación que tienen ustedes, pero a mí el cuatrimestre me pasó volando. Por lo que hoy me interesa que terminemos con este tema, que avancen en el práctico, ¿sí? Y que lleguemos al jueves que viene con ese práctico resuelto, que me consulten si quedaron algunas dudas, ¿sí? Nos quedaría ver un tema más, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos con los tiempos. Quizás lo vemos solo de manera teórica sin incluir el práctico del tema siguiente, que sería hidroquímica. ¿Cómo vienen con la lectura, con el estudio? Bien, al día, por suerte. ¿Sí? Díganme si hay consultas. El segundo parcial va a ser igual que, o sea, va a ser de la misma modalidad que el primero, ¿sí? Va a ser a través de formularios de Google. Bueno, voy a empezar a presentar. Si salgo de la presentación es porque algún compañero o compañera me está pidiendo ingresar, ¿sí? Bien. Bueno, el jueves pasado habíamos empezado a ver, nos habíamos adentrado con el movimiento del agua subterránea, ¿sí? Yo insisto con que, ya se los he dicho en clases anteriores, pero siempre viene bien refrescarlo. Tengan en cuenta que el agua subterránea se mueve de una manera mucho más lenta que el agua superficial, ¿sí? Y también el criterio de ese movimiento es diferente, ¿sí? Habíamos dicho que el agua subterránea se mueve por diferencias de potencial hidráulico, ¿recuerdan? Y habíamos dicho que esa diferencia se daba desde el lugar de mayores potenciales hidráulicos hacia menores potenciales hidráulicos, ¿sí? Habíamos nombrado, o habíamos empezado a ver este tema diciendo que obviamente el subsuelo tiene un carácter muy heterogéneo e intrincado. Espérenme un segundito que le abro la puerta a la gata, disculpen. Acá estoy. Decíamos que el subsuelo tiene un carácter heterogéneo e intrincado, ¿sí? En el que nosotros no tenemos posibilidad de conocer cuáles son los intersticios por los que efectivamente se mueve el agua, que además son variados y, digamos, hay múltiples posibilidades. Esa complejidad nosotros no tenemos manera de conocerla. Sabemos que sigue caminos tortuosos y que constantemente está cambiando la dirección, ¿sí? Por lo que para nosotros es imposible caracterizar ese movimiento, pero sí podemos recurrir a la estadística y evaluar un promedio de esa velocidad de movimiento y de ese recorrido, ¿sí? Fíjense acá a la izquierda, donde las posibilidades del movimiento son muchas. Nosotros lo que hacemos es considerar un promedio, ¿sí? Lo que llamamos una velocidad media vectorial, ¿sí? Que reúna todas esas posibilidades en un valor promedio, ¿sí? Y decíamos que esa velocidad media vectorial se denomina velocidad real de flujo,
No representa una velocidad de alguna partícula de agua, de una molécula de agua en particular, pero sí es representativa del conjunto de todo el fluido que se está moviendo a través de ese material poroso, ¿sí? Bien. Habíamos visto el concepto de potencial hidráulico, que decimos que el agua se mueve por diferencias de este potencial hidráulico, y habíamos visto que el concepto, la definición de potencial hidráulico es el conjunto de varias energías. Decíamos que era la energía total de una unidad de masa de agua, ¿sí? Ahora, descomponiendo ese término, habíamos definido 3 tipos de energía, ¿sí? La energía potencial, que era debida a la posición de un punto de una masa de agua en el espacio. La energía elástica, que era la debida a la energía de presión, ¿sí? Y la energía cinética, que era la referente al movimiento, ¿sí? Por eso su nombre de energía cinética. Lo que pasaba es que, como decimos que la velocidad del movimiento es muy baja, la despreciamos. No quiere decir que no existe, ¿sí? Pero la consideramos de carácter despreciable por ser muy baja. ¿Sí? Y entonces habíamos llegado a definir que el potencial hidráulico iba a estar definido por las variaciones, ¿sí?, de la altura de esa columna de agua, ¿sí? La altura o, digamos, el espesor de lo que sería el acuífero. La altura de la columna de agua, que era este H, ¿sí? Estaba representado aquí a la derecha en este valor de altura, ¿sí? O sea, la altura con respecto siempre a un plano de referencia. Bien, habíamos visto 2 casos en los que, teniendo en cuenta los 3 términos de energía que constituyen el potencial hidráulico, sabiendo que la energía cinética es despreciable, ¿sí? Teniendo en cuenta, analizando, digamos, 2 puntos, como en el caso acá de la izquierda, si tuviéramos que determinar cómo es el movimiento del agua subterránea en estos 2 puntos, ¿sí? Si quisiéramos saber en qué dirección se mueve el agua, bien, tenemos que saber que en este caso, considerando que ambos puntos se encuentran en la misma, digamos, sobre la superficie freática, ¿qué implicaba esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que iban a tener igual? Salvo un segundo. ¿Qué característica tenía la superficie freática? A ver quién me puede decir. Tenía igual presión atmosférica, algo así que era. Muy bien, tenía la característica de que cualquiera de los puntos dentro de la superficie freática, ¿sí?, la presión va a ser igual a la presión atmosférica. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es el término dentro del potencial hidráulico que ambos puntos, en este caso, comparten? ¿Tienen igual energía de presión o igual energía de presión o elástica o igual energía potencial o de posición? Elástica. Tienen igual energía elástica o de presión, exacto, porque los dos están, digamos, el término va a ser igual para ambos, que va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el movimiento del agua subterránea en este caso va a estar dado por este término, ¿sí?, por la energía potencial contenida en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuál va a ser mayor? Este tiene mayor energía potencial que este, es decir, este punto tiene mayor potencial hidráulico que este. Por lo tanto, el movimiento del agua se va a dar desde este punto hacia este. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Acuérdense que era la energía potencial
era la energía dada debido a su posición en el espacio, ¿sí? Siempre con respecto a un plano de referencia. ¿Sí? Que habíamos dicho que, ¿cuál era nuestro plano de referencia? Que considerábamos como plano de referencia la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Bien. Y en este caso, el de la derecha, ¿qué difería? En este caso, fíjense, acá no están marcadas las X, ¿sí? Pero supongamos que hay un punto acá y otro punto acá, ¿sí? En este caso, no hay diferencia de altura, ¿sí? Porque están en una misma horizontal. A ver, disculpa, me parece que hay alguien que quiere encontrar. Ah, no. Acá, ¿qué era lo que difiere? Este término, ¿sí? La energía de presión. ¿Por qué? Fíjense que la altura del nivel de agua, ¿sí? Que está ejerciendo presión sobre este punto, es mayor en este caso que acá, donde la altura del nivel del agua es menor, ¿sí? Por lo tanto, a misma altura, el movimiento del agua subterránea se da por diferencias de presión, ¿sí? ¿Dónde hay mayor presión? En este nivel de agua contenido, ¿sí? Que está ejerciendo presión sobre este punto con respecto a este. Por lo tanto, como decimos, que el agua se mueve de potenciales hidráulicos mayores a menores, ¿sí? La dirección del agua va a estar dada en este sentido, ¿sí? ¿Se entiende esto? Profesora, esto es Sí. análogo a lo que sería sistema de vasos comunicantes. Sí, sí, Bien, sí. bien. Ahora vamos a ver cuál es la ley que define este movimiento, ¿sí? Y obviamente es una ley derivada de la teoría de Bernoulli, ¿sí? Que Bernoulli estudió en su momento la dinámica de fluidos, ¿sí? Ahora, en unas diapositivas más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Bueno, y habíamos visto estos ejemplos, ¿sí? Que por ejemplo, si quisiéramos medir la energía o el potencial hidráulico propiamente dicho, en este punto, ¿no? En 3. Bueno, ¿cómo hacíamos? Entonces decíamos que lo que teníamos que hacer era abrir un tubo en este punto, ¿sí? Y en definitiva medir la altura de la columna de agua, que decimos que es el potencial hidráulico, ¿sí? En este concepto, acuérdense que están definidos todas las energías, ¿sí? Acuérdense que el potencial hidráulico consta de 3 tipos de energía, ¿sí? Por eso decimos que es la energía total por unidad de masa, ¿sí? Entonces, esa altura de la columna de agua, que en definitiva va a ser el espesor del acuífero, ¿sí? Va a ser la energía total por unidad de masa entre eso, o sea, el potencial hidráulico de este punto, ¿sí? ¿Por qué decíamos que hasta dónde sube el agua? Bueno, en este caso no tenemos ninguna especificación, entonces consideramos que estamos hablando de un acuífero libre, ¿sí? El acuífero libre, acuérdense, que el agua no sube ni baja, sino que coincide con la superficie freática, ¿sí? Que si estuviéramos perforando un acuífero confinado, ¿qué pasaba? El agua iba a subir, ¿sí? Hasta que se igualaran las presiones, ¿sí? Y entonces a esa altura hasta la cual el agua ascendía era lo que llamábamos nivel piezométrico, ¿sí? Bien. Y si teníamos 2 puntos y queríamos saber la dirección del flujo, hacíamos lo mismo, ¿sí? Establecíamos otro pozo en este nuevo punto. Entonces, como sabemos, repito, que el agua se mueve de mayores a menores potenciales hidráulicos y en este caso, ¿sí? La columna de agua en 6 es más chica que en 3, podemos deducir que el agua, ¿sí? Se moverá, o
la dirección del flujo de agua será en este sentido, ¿sí? Desde 3 hacia 6. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende bien. Bien. Sí, profe. Porque Perfecto. está cerca del río, profe. ¿Cómo? No te escuché. Porque está cerca del río, el 3. Exactamente. Tiene que ver con que está más próximo a la zona de descarga, ¿sí? Ahora vamos a verlo igual. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el agua se mueve por diferencias de potencial hidráulico, ¿sí? Y acá el potencial hidráulico es menor que acá, ¿sí? Fíjense que la columna de agua, la altura de esta columna de agua es menor que acá, ¿sí? Entonces yo deduzco que la dirección del flujo se va a dar en este sentido, ¿sí? Ahora vamos a ver. Si uniéramos todos los puntos del subsuelo que tienen igual valor de potencial hidráulico, de la misma manera que en un mapa topográfico unimos curvas de nivel, ¿sí? Que nos basamos en curvas con iguales puntos, o sea, con iguales cotas, ¿sí? Es decir, con cada curva une puntos que tienen una igual altura. O lo mismo cuando veíamos para un gráfico, para representar datos de precipitación, ¿sí? Los gráficos de Isohieta, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran curvas que unían puntos de igual valor de precipitación? Bueno, acá es lo mismo, pero para el subsuelo, ¿sí? Si uniéramos todos los puntos de subsuelo con igual potencial hidráulico, trazamos lo que se llaman superficies equipotenciales. X viene de igual, ¿sí? Igual potencial hidráulico. A través de ellas, ¿sí? Que son estas que están en línea punteada en rojo, ¿sí? Cada una es una curva equipotencial, ¿sí? Y cada una representa una curva con un determinado valor de potencial hidráulico. Fíjense, las azules, ¿sí? Las flechas azules que van perpendicularmente a las curvas, lo que me están indicando que es la dirección del flujo, como pasaba acá, ¿sí? Esta es me está indicando la dirección del flujo, es una flecha. A través de ellas, el flujo se va a mover, ¿sí? Perpendicularmente buscando el máximo gradiente. Ahora vamos a ver qué significa esto del máximo gradiente, ¿sí? Pero tengan en cuenta entonces que yo puedo trazar, así como les decía, puedo armar gráficos de precipitación, o tenemos mapas topográficos con los valores de las cotas, también podemos graficar los valores de potencial hidráulico en el subsuelo, ¿sí? Entonces, cada una de las curvas se llama curva equipotencial. ¿Por qué? Porque une puntos en el subsuelo de igual valor de potencial hidráulico, ¿sí? Si la dirección del flujo me está marcando que el movimiento del agua sigue esta dirección, ¿cuáles son las curvas que se imaginan que van a tener valores de mayor potencial hidráulico? ¿Estas o las de la derecha? Las de la izquierda. Las de la izquierda, perfecto. Por eso el agua sigue este sentido, ¿sí? Muy bien. Las líneas de flujo, o sea, estas flechitas azules que me indican líneas de flujo, ¿por qué? Porque me indican la dirección del flujo. Representan la envolvente de todos los vectores de velocidad, ¿sí? Fíjense, esta sería la curva, ¿sí? No vamos a entrar en grandes detalles, sí me interesa que sepan, bueno, cuál es el criterio del trazado de estas curvas y cómo se dan, ¿sí? Siempre que sea un envolvente, es como un promedio de todos estos distintos vectores de velocidad que el agua puede seguir como camino, ¿sí? Velocidad instantánea, se dice. ¿Cómo? Que se dice, no se le dice velocidad instantánea, ¿viste? En física es cuando va sacando la curva. Velocidad, sí, no te había Hace entendido los lo que habías vectores, dicho. se suele decir velocidad instantánea. Claro, exactamente, sí. No te había entendido lo que habías dicho. Perfecto. Claro, en definitiva, cualquier vector
y en este caso estamos hablando de velocidad, se le dice velocidad instantánea en física. No hace falta que vayamos a ese detalle, ¿sí? No los voy a torturar con física, pero sí me interesa que sepan de dónde viene el criterio para el trazado de las curvas, ¿sí? Serían como tangentes. Claro, por eso decimos que las líneas de flujo van, claro, y por eso decimos que las líneas de flujo van perpendiculares a cada una de las curvas equipotenciales, ¿sí? Bien. Bien. Al conjunto tanto del trazado, de las curvas equipotenciales como al de las direcciones de flujo o líneas de flujo es lo que se llama redes de flujo, ¿sí? Son mapas de redes de flujo. ¿Sí? Es un plano, obviamente todo mapa es un plano, en el que representamos el movimiento del agua en el subsuelo. Para eso, ¿qué tenemos que trazar? Las superficies equipotenciales con sus respectivas direcciones de flujo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros en el plano los vemos como curvas o como líneas, ¿sí? Pero en la realidad pasaría esto, ¿sí? Lo que existe en la realidad no son curvas, sino son superficies. Por eso tenemos estas áreas coloreadas y estas superficies, que en un plano, como les decía recién, como acá arriba, los vemos como líneas o como curvas. En la realidad son superficies, en donde cada una de las superficies tiene cada punto dentro de esa superficie tiene un mismo valor de potencial hidráulico, ¿sí? Y lo que sucede es que en un acuífero libre, ¿sí? En donde recuerden que no tenía un techo confinante, sino solo una base confinante, en donde su techo era la superficie freática, ¿sí? Las superficies equipotenciales son variables en su inclinación, ¿sí? Dependen de la topografía del terreno, ¿sí? Por lo que el flujo por ahí no siempre es horizontal. Ahora lo vamos a ver mejor. En un acuífero confinado lo que sucede es que estas superficies, ¿sí? Son bien verticales, o sea, bien perpendiculares a la superficie del terreno, ¿sí? La superficie del terreno sería este rectángulo medio curvado que está en azul, ¿sí? Las superficies equipotenciales, ¿sí? Ven que están como perpendiculares a esas superficies, ¿sí? Entonces el flujo es horizontal. Y son bien perpendiculares estas superficies cuando el acuífero es confinado. Cuando el acuífero es libre, ¿sí? La inclinación de estas superficies es un poco más variable. Y lo que sucede muchas veces es que cuando nos acercamos a un área de descarga, ahora vamos a ver dónde están esas áreas, estas superficies se van haciendo cada vez más, se van curvando de manera tal que terminan siendo casi paralelas, ¿sí? En la zona de descarga a la superficie del terreno, ¿sí? Fíjense lo que les decía recién, en un mapa las líneas equipotenciales se llaman, bueno, podemos decirlo, líneas de isopiezas o líneas equipotenciales o isopiezométricas, ¿sí? Todas significan lo mismo. Y como les decía recién, constituyen lo que serían las curvas de nivel de la superficie freática, ¿sí? Acuérdense que siempre estamos hablando del subsuelo, ¿sí? Y como les decía, en los mapas las líneas de flujo son perpendiculares a las curvas equipotenciales, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo, digamos, en 3 dimensiones, pero que en un mapa vemos como un plano, ¿sí? Lo que insisto es que en un plano lo vemos como curvas, pero en la realidad representan superficies, ¿sí? Este era el esquemita que les quería mostrar, ahora vuelvo. Entonces, a partir de los distintos valores de potencial hidráulico que me van a definir la dirección del flujo, en un mapa podemos distinguir áreas,
de recarga, áreas de descarga y áreas de conducción. Las áreas de conducción son las que van a estar entre ambas áreas, ¿sí? Entre las áreas de recarga y la de descarga. Ahora, ¿cómo definimos, no? ¿Cuáles son las áreas de recarga y cuáles las de descarga? Las áreas de recarga van a coincidir con aquellas zonas en donde los potenciales hidráulicos sean máximos, ya sean los mayores. Y las áreas de descarga, ¿sí?, van a ser aquellos puntos en donde los potenciales hidráulicos sean mínimos, ¿sí? Fíjense en este esquemita. ¿Cuáles son coincidentes con las áreas de descarga? Las zonas donde existen cuerpos de agua superficiales, ¿sí? Zonas más bajas del terreno. Fíjense cómo van los flujos. Hay una distinción, podemos estar considerando flujos locales y flujos regionales. Eso va a depender de la escala que estemos considerando a la hora del análisis, ¿sí? Por eso decimos que la diferenciación de los flujos locales y regionales son relativos, ¿sí? Va a depender de la escala. Los flujos locales son aquellos que se asocian generalmente a valles de menor entidad, ¿sí? Y los flujos regionales son los que coinciden con los valles principales de una región. Hago esta distinción porque muchas veces en material de lectura o si hacen algún análisis hidrogeológico van a ver que se habla de flujos locales y regionales, pero eso va a depender de la escala a la que se esté trabajando, de la escala de análisis. Lo que sí me interesa que sepan es que a partir de los valores de potencial hidráulico que tengamos de una zona, podemos distinguir áreas de recarga y de descarga, ¿sí? Las áreas de recarga siempre van a coincidir con aquellas zonas en donde los potenciales hidráulicos son máximos, son mayores. Y las áreas de descarga son aquellas que van a tener valores mínimos o menores de potencial hidráulico. Es decir, el movimiento del agua subterránea siempre se va a dar desde aquellas zonas de recarga hacia las de descarga, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Como un repasito de lo que veníamos viendo. La superficie freática dijimos que es la superficie real que constituye el límite superior de la zona saturada. ¿Bien? Eso ya lo habíamos visto. La superficie piezométrica es aquella superficie virtual definida por la altura que alcanzaría la columna de agua si se liberara de la presión confinante. Es decir, es aquella superficie virtual, decimos porque no la conocemos hasta que perforamos al acuífero confinado y el agua asciende hasta la altura en que iguala las presiones, ¿sí? A esa altura alcanzada es lo que la llamamos la superficie piezométrica, ¿sí? Esto también ya lo habíamos visto. Ahora bien, en el acuífero libre, como les decía antes, las líneas equipotenciales o de isopieza representan la intersección de la superficie equipotencial con la superficie freática. Acuérdense, decimos de nuevo, en el acuífero libre, ¿sí?, no hay un techo confinante, sino que el límite superior del acuífero libre es la superficie freática, ¿sí? Por lo tanto, en un plano en el cual yo esté representando curvas equipotenciales, ¿sí?, para un acuífero libre, esas curvas van a resultar, curvas o líneas, ¿no?, van a representar la intersección de las superficies equipotenciales con la superficie freática, ¿sí? Es lo que pasaba acá. La curva equipotencial intercepta, ¿sí?, la superficie freática. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, bien. profe. Y en el acuífero confinado o en el semiconfinado, ¿sí?, las curvas equipotenciales resultan de la intersección
estas superficies equipotenciales, pero ahora no con la superficie freática, sino con el nivel piezométrico. ¿Sí? Está ubicado varios metros arriba del acuífero. O sea, va a variar, pero va a depender de la altura que alcance el agua cuando las presiones se igualen. ¿Sí? Por eso decimos que es una representación virtual. ¿Sí? No lo conocemos hasta que perforamos el acuífero confinado. ¿Se entiende la diferencia? Tiene que ver con la presión confinante del acuífero confinado, que no sucede en el libre, justamente porque no tiene un techo confinante. ¿Sí? Bien. Bien, el flujo es siempre tridimensional, así que las redes de flujo en 2 dimensiones, lo que les decía, ¿sí? Pueden trazarse en un plano horizontal o en un corte vertical, ¿sí? Como sería este caso. Fíjense, las áreas de recarga son las que contienen las curvas de mayores potenciales hidráulicos, ¿sí? Y las áreas de descarga son las de zonas de valores de potencial hidráulico menores. Por lo tanto, el flujo, ya sea regional o local, ¿sí? Va a ir en esa dirección, hacia las áreas de descarga. ¿Sí? Bien, entonces, en las áreas de recarga, el flujo tiene un componente vertical descendente, ¿sí? Áreas de recarga, potenciales hidráulicos mayores, ¿sí? Generalmente no, el flujo tiene una componente vertical descendente, porque es desde esa zona de donde parte o de donde se origina el movimiento, ¿sí? En cambio, en las áreas de descarga también el flujo tiene componente vertical, pero en este caso ascendente, porque el agua está viniendo hacia esa dirección, ¿sí? Y en las intermedias, acuérdense que yo les decía que las áreas que quedan entre el área de recarga y la de descarga, que se suelen denominar áreas de conducción, ¿sí? O intermedias, el flujo es prácticamente horizontal, ¿sí? ¿Se entiende? Justamente sí. Es una zona de transición, en donde el agua se está moviendo de un punto hacia el otro, ¿sí? Por eso decimos que en las áreas de recarga y descarga, el componente del flujo tiene carácter vertical. En el caso de la recarga es descendente y en el caso de la descarga es ascendente. ¿Sí? Y en la zona intermedia, el flujo tiene un componente sobre todo horizontal. ¿Sí? Bien, entonces nos metemos en lo que es la ley de Darcy. ¿Sí? Darcy lleva el nombre de, bueno, quien propuso la ley, que era un ingeniero que estudiaba el movimiento del flujo a través de un medio poroso, el movimiento de un fluido, ¿sí? A través de un material poroso. En 1856 definió la ley que describe su comportamiento, ¿sí? Y a partir de allí se considera el nacimiento de la hidrogeología como tal, como ciencia. Vamos a ver que para poder llevar a cabo el estudio del movimiento del fluido, ¿sí? Realizó una serie de experiencias, una serie de experimentos con un instrumento denominado permeámetro de carga constante. Que a través de ese permeámetro es que hizo circular agua con diferentes materiales porosos. ¿Sí? Material poroso como puede ser la arena. Fíjense, este esquemita esquematiza, valga la redundancia, lo que era el permeámetro que había establecido Darcy. ¿Sí? Decimos que es de carga constante, ¿por qué? Fíjense, consta de un cilindro, ¿sí? Que está relleno de un material poroso, como puede ser arena, y manteniendo este nivel constante del fluido que va a circular a través de ese material poroso, que es el agua, ¿sí? Fíjense, mantiene este nivel, hace llegar el agua, hace que traspase este cilindro y
en este extremo tenía una canilla de salida del agua que también es constante. Por eso se lo denomina permeámetro de carga constante. ¿Sí? Tiene una entrada de agua constante y una salida también constante. ¿Mm? Y dentro de este cilindro, ¿sí?, se consideran dos puntos, A y B. En A, fíjense que la diferencia de altura del agua, ¿sí?, es mayor que en el caso de B. Y esto también se mantiene constante, ¿sí? Entonces, ¿qué determinó Darcy? Encontró que el caudal de agua que atravesaba este cilindro de material poroso era linealmente proporcional, ¿sí?, es decir, aumentaba a medida que aumentaba la sección y aumentaba el gradiente hidráulico. ¿Por qué estaba dado este gradiente hidráulico? Por esta diferencia de altura de la columna de agua, ¿sí?, con respecto a la distancia que había entre dos puntos, este delta H sobre delta L. Este es el que llamó gradiente hidráulico, ¿sí? Lo que les decía recién, delta H es la diferencia de potencial hidráulico entre A y B, ¿sí?, porque es la diferencia de altura de la columna de agua, y el delta L es la distancia comprendida entre el punto A y el punto B, ¿sí? Fíjense, delta H sobre delta L, ¿qué sería? O sea, una diferencia de altura dividida una diferencia de distancia entre ambos puntos. Es una pendiente, ¿sí? El gradiente hidráulico representa una pendiente. En este caso no es de altura topográfica, sino que es la altura de la diferencia de altura de agua, quiero decir, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Profesora, ahí Sí. el punto A lo que está representando es la Sí. altura de ese cubo de agua Mm. que está representado a la izquierda, ¿no? Cubo de agua. Hay, No, no. hay como un recipiente de agua. Esto. Eso, claro, No, esto representa que la entrada de agua claro. a este Ahora, cilindro es constante. ese nivel, Sí. ese nivel, ¿es el que está representado por el punto A? ¿Por este? Sí. No, Ese en A nivel. tenemos esta es la energía total en A, ¿sí? Que fíjense que es mayor que en B. Que es en el punto del tubo de prueba. Este es claro, la altura de la columna de agua en A, Ahora sí, ¿sí? ahora entiendo bien, bien. Y esta es la altura de la columna de agua en B. Por eso decimos que hay un gradiente de altura, ¿sí? Bien. Ujú. Este gradiente de altura de columna de agua se da en esta diferencia, ¿sí?, de distancia que hay entre A y en B. Claro. Entonces, ¿Esta altura se da dentro del tubo? Dentro del tubo, claro. claro, sí, sí, sí. Ujú. Tengan en cuenta que esta es una experiencia, ¿sí? Es un ensayo, digamos, un experimento llevado a cabo en un lugar como puede ser un laboratorio, ¿sí? Digamos, es una representación de la realidad, ¿sí? Por eso es una experiencia. Lo que está indicando eh, estos dos puntos es que en cada punto hay un diferencial de altura de la columna de agua, ¿sí? Esta es la esta es la magnitud de la diferencia en A, ¿sí? Este es el valor de la columna de agua en A, y esta es el de B. En B, esta altura de la columna de agua es menor, ¿sí? Por eso tenemos un diferencial de altura de la columna de agua, ¿sí?, o digamos con respecto a una diferencia de longitud, que es la comprendida entre ambos puntos. Profe, ¿por qué sí, es menor en B? está dispuesto experimentalmente, ¿sí? Es, Ah,
La altura en B es menor. La altura en B es menor, sí. Claro, pregunto, porque bueno, Sí. yo deduzco que es menor la altura porque ese punto B está más cerca del drenaje del tubo de ensayo. Sí, y además Claro. esto está puesto a propósito, digamos. O sea, lo que Claro. estaba evaluando era, bueno, ¿qué pasa cuando el fluido circula a través de este cilindro de sección conocida, porque además se conoce la sección, digo, el área de este cilindro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el fluido circula por acá? Cuando además tenemos dos puntos a considerar en los cuales la energía total por unidad de masa es diferente en cada punto. ¿Cómo lo mantenía esa diferencia de energía total, o sea, de potencial hidráulico, a través de esta diferencia de altura de la columna de agua con respecto de un punto al otro? ¿Sí? Y la distancia entre A y B es una pendiente. No, la distancia, claro, la distancia es la distancia que se entra entre cada punto. La pendiente lo hace el hecho del gradiente hidráulico. ¿Sí? Ah, bien. Yo les decía que es como una pendiente porque, fíjense, es un diferencial de altura con respecto a una medida de longitud. ¿Sí? Un diferencial de altura entre dos puntos con respecto a esa longitud, a esa distancia existente entre esos dos puntos. ¿Sí? Pero propiamente dicho es el gradiente hidráulico. ¿Sí? La diferencia de altura de la columna de agua entre esos dos puntos con respecto a la distancia entre esos dos puntos. ¿Sí? Eso es lo que se llama gradiente hidráulico. ¿Sí? Entonces, como dice acá, el experimento consiste en colocar un cilindro de material poroso, ¿sí? De sección S, conocida, y longitud L, conocida, que conecta dos depósitos, A y B, esos dos puntos, ¿sí? Que tienen diferente nivel de altura de agua que se mantiene constante entre ambos, ¿sí? Entonces, les decía, ¿a qué conclusión llega Darcy, que es lo que estudia y qué es lo que define? Él dice que el caudal que atraviesa este permeámetro, ¿sí? Poroso, es linealmente proporcional tanto a la sección como al gradiente hidráulico. Y define esta ecuación, ¿sí? Que es lo que les decía recién. El caudal es igual. Acuérdense, ¿qué era acá? Que habíamos visto en la clase pasada. Era un parámetro que hacía referencia a la permeabilidad, pero que en hidrogeología se lo denomina conductividad hidráulica. ¿Sí? Entonces, el caudal es igual a la conductividad hidráulica por la sección por el gradiente hidráulico. ¿Sí? Entonces, lo que dice Darcy es que el caudal es igual y es linealmente proporcional a la sección, o sea que cuanto mayor sea la sección, mayor va a ser el caudal, ¿sí? Y a mayor gradiente hidráulico, mayor va a ser el caudal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Se mide en litros, ¿no? Como dice la sección. Litros cuadrados. ¿Cómo? Sí. Si la sección, la unidad es litros cuadrados. Sí, acá está. Algo les iba a decir. Y que el gradiente... Lo que decía yo si tenía que ver como que el caudal, parte es lo que mide es el volumen, ¿no? Por eso pensé que la sección podía ser en metros, pero no tiene que ver con longitud, sino que tiene que ver con la capacidad que tiene del agua. Sí, lo que mide es cómo varía ese caudal, el caudal que atraviesa todo este permeámetro. ¿Sí? Entonces define esto. Define que el caudal es igual a la conductividad hidráulica por la sección por el gradiente hidráulico. Y lo que les iba a decir es que el gradiente hidráulico se simboliza como I latina. ¿Sí?
Entonces quedaría K por sección por I. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Entonces, bueno, justo acá estaba, sí. El flujo de agua subterránea escurre, como les decía, desde un punto de mayor carga hidráulica, o sea, de mayor potencial hidráulico, hacia otro de menor potencial hidráulico, ¿sí? O sea, que el movimiento de las partículas de agua sigue un sentido de gradiente negativo. ¿Por qué negativo? Porque no va de menor a mayor, va de mayor a menor. Y cuando en física, o bueno, en este caso hablamos de que el sentido va de valores mayores a menores, decimos que el gradiente es negativo. ¿Sí? Ahora van a ver por qué les digo esto. El gradiente hidráulico se determina midiendo la diferencia de elevación entre dos puntos del nivel freático, o sea, esta diferencia de H, que decíamos que era el nivel de potencial hidráulico, dividida por la distancia entre ellos. ¿Sí? Que era ese delta L que yo les decía. Bien, entonces, Darcy establece una velocidad, ¿sí? Que en la velocidad de Darcy se simboliza infelizmente con una Q minúscula. ¿Por qué infelizmente? Porque muchas veces al ver Q pensamos que está hablando de caudal, y no, acá no es caudal, sino la velocidad de Darcy, ¿sí? La velocidad multiplicada por la sección total de paso, ¿sí? Por la sección por la cual atraviesa ese fluido, brinda el valor de caudal y puede definirse como menos, porque decíamos que el movimiento del agua siga un gradiente negativo, K por I. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, la velocidad, ¿sí?, es igual a menos K por I. Es la velocidad que, multiplicada por la sección total de paso, brinda el valor de caudal. Eso da un resultado con valor negativo. Sí, pero el negativo simplemente es conceptual. ¿Sí? Que justamente está ese valor, ese signo negativo, porque se está indicando que el movimiento del flujo sigue un gradiente negativo, pero no es que hay una velocidad negativa, no existe eso. Claro, que ¿Sí? sí, está marcando que es mucho más lento la circulación de agua subterránea. No, lo que está indicando el negativo es que se mueve en contra de un gradiente, o sea, es un gradiente negativo. ¿Sí? Por eso digo que el menos es conceptual. ¿Sí? Cuando tengamos valores de velocidad vamos a tomar el módulo, ¿sí? No, porque no existen valores de velocidad negativa, ¿sí? Sino que este menos es conceptual, ¿sí? Lo que está indicando es que el movimiento del agua tiene un gradiente negativo. ¿Por qué? Porque no decimos que va de menor potencial a mayor, no va creciendo, sino que va al revés, va decreciendo, ¿sí? Se mueve de potenciales hidráulicos mayores hacia menores. ¿Sí? Bien. Ahora, algo que no tuvo en cuenta Darcy es que la velocidad real del flujo, esta velocidad que Darcy definió, ¿sí?, esta, no es una velocidad real. Por eso decimos que la velocidad de Darcy representa una falsa velocidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consideró Darcy y que después, con el tiempo, nos dimos cuenta que eso que había propuesto Darcy no era del todo correcto? Darcy lo que había definido es que este fluido, el agua, circulaba a través de todo el permeámetro. ¿Sí? Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta Darcy, porque en ese momento no lo conocía, era algo que nosotros ya vimos. ¿Sí? El agua no se mueve por todo
todo el sistema de poros, sino solo por aquellos que están interconectados. ¿Se acuerdan cuál era ese parámetro que definía el volumen de poros interconectados por sobre el total del volumen de roca? La porosidad total. No. Justamente la porosidad total era... Efectiva. Exacto. ¿Por qué? Porosidad La porosidad total era el volumen total de poros con respecto al volumen total de roca. La porosidad efectiva era justamente el volumen de poros interconectados con respecto al volumen total de roca. Nosotros hoy sabemos que el agua no se mueve por todo el material poroso del subsuelo, sino que se mueve a través de los poros interconectados, o sea, a través de la porosidad eficaz. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que esa velocidad que Darcy definió representa en realidad una falsa velocidad, porque eso que definió, si bien ayudó un montón su descubrimiento, ¿sí?, no era del todo apropiado. Lo que sí es apropiado, y por eso consideramos velocidad real, es a la velocidad lineal media del fluido, ¿sí?, del agua, que es igual a la velocidad que sí definió Darcy, pero a esa velocidad que definió Darcy la dividimos por la porosidad eficaz. Entonces ahí sí realmente, teniendo en cuenta este tipo de porosidad, llegamos a conocer cuál es la velocidad del fluido, ¿sí?, cuál es la velocidad a la cual se mueve el agua en el subsuelo, ¿sí? Si no tenemos en cuenta la porosidad eficaz y consideramos que el agua se mueve a través de todo el volumen de poros, sería algo erróneo. Eso es lo que considera Darcy, por eso decimos que lo que propuso Darcy es una velocidad falsa, ¿sí?, no es del todo apropiada. Es apropiada cuando dividimos a la velocidad de Darcy por la porosidad eficaz. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, la velocidad de Darcy es proporcional al gradiente, ¿sí?, a ese gradiente hidráulico que definimos. La conductividad hidráulica acá sabemos que es una propiedad, una característica intrínseca del fluido circulante. O sea, el agua no va a tener la misma conductividad hidráulica que el aceite, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos viendo hidrogeología y estamos estudiando el movimiento del agua. Entonces, el fluido siempre para nosotros va a ser el agua. Pero sepan que es una propiedad que es intrínseca del fluido que estemos analizando, ¿sí? Y también del terreno, o sea, de ese medio poroso que ese fluido va atravesando. Que lo que va a indicar, como decíamos la clase pasada, es una característica, un parámetro que hace referencia a la permeabilidad, solo que la denominamos conductividad hidráulica. Y lo que va a indicar es la mayor o menor resistencia que ofrece ese terreno, ese material, al desplazamiento de ese fluido. La velocidad de Darcy es válida solo para flujo laminar, ¿sí? Si tuviéramos un flujo turbulento que cambia constantemente, que tiene otra dinámica, no sería del todo correcto calcular la velocidad de Darcy. Pero no va a ser este caso porque nosotros no vamos a ver la dinámica de fluidos en flujos turbulentos, ¿sí? Pero sí es una limitación de la velocidad de Darcy, y el hecho de que solo sirva para flujo laminar. Y por otro lado, la relación entre lo que es el caudal y el gradiente hidráulico no siempre es lineal, ¿sí? Sucede que, por ejemplo, a veces, cuando el valor de conductividad hidráulica es muy bajo, ¿sí?, esta relación lineal ya no es tan así. O, por ejemplo, también cuando las velocidades del flujo son muy altas, ¿sí? Y eso también es otra limitación de la ley de Darcy, ¿sí? Que, ¿se acuerdan que yo les decía que Darcy llegó a la conclusión de que
el caudal se encuentra en una relación lineal con lo que es el gradiente y con lo que es la sección. Bueno, no siempre será así, y entonces esto también resulta una limitación a la ley que él propuso. De todas maneras, obviamente que es súper importante su descubrimiento, y teniendo en cuenta estas limitaciones, haciendo esta corrección en la velocidad a partir de la policía eficaz, digamos, es lo que hoy, es la ley que hoy rige para la dinámica del movimiento del agua en el subsuelo, ¿sí? Pero como toda ley, siempre hay excepciones, siempre hay alguna limitación, ¿sí? Solo que tenemos que tenerlas presentes a la hora de evaluar y a la hora de hacer análisis, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda? Sí, se entiende. Se entiende, profesora, bien. Bueno, perfecto. Entonces, con esto cerramos lo que es este tema. No era una presentación larga y además la habíamos empezado la clase pasada. Lo que yo les voy a enviar ahora cuando hagamos la clase es el práctico relativo a este tema. Y si me interesa que lo tengan terminado para la semana que viene, acuérdense, les digo para quienes entraron más tarde, la semana que viene es la última clase previa al segundo parcial, ¿sí? Probablemente nos va a depender de cómo lleguemos y cómo les vaya, cómo se sientan con el práctico que les voy a mandar ahora. Les quedaría un tema por ver, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Mi idea es que la clase que viene podamos destacar si quedaron dudas con respecto a esto, que tengan el práctico terminado, ¿sí? Si quieren, dedicamos un espacio a las consultas que hayan quedado, y si tenemos algo de tiempo, empezamos a ver algo de lo que es hidroquímica, o sea, la calidad del agua, digamos, la composición química del agua, ¿sí? Cuáles pueden ser los componentes que podemos encontrar, mayoritarios y menores, cuáles son los componentes de traza, ¿sí? Y bueno, cuáles son los factores que hacen a la calidad de la composición del agua. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí me interesa que cerremos este tema, ¿sí? Que lleguemos con las dudas despejadas a la hora del segundo parcial. Acuérdense que es el jueves, creo que es 1 de julio, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, el primero. Bueno, bárbaro. Entonces, yo ahora les voy a mandar el práctico, y mi idea es que lo que queda de clase se dediquen a resolverlo, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? No. No, por ahora no, profe. Por ahora no, profe. Bueno, bárbaro. Entonces ahora les voy a mandar el práctico, y cualquier cosa consúltenme, ¿sí? Ok, profe. Perfecto. Bueno, está bien. Bien. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, les cerramos y les envío el práctico, ¿sí? Bueno, dale. Chao. Hasta luego, profe. Muy bien, buenas noches, profesor. Buenas noches. Chao, Buenas bueno. noches. Gracias. Saludos, buena semana. Igualmente, bien.